Desde que me compré el iPad he estado probando muchísimas aplicaciones y algunas me han gustado más que otras. Así que hoy he hecho como una especie de recopilación de aquellas que más me han gustado y te las voy a enseñar en este vídeo. Eso sí, son poco conocidas, no te voy a enseñar las clásicas. Ni hablaremos de Notion ni hablaremos de GoodNotes. Empezamos. Pues vamos a empezar ya con la primera aplicación y es nada más y nada menos que Drafts. Esta aplicación está pensada para tomar notas. He de decir que su funcionamiento y estética es un poquito compleja. Entonces le daríamos al más y empezaríamos ya con un nuevo documento. Podemos incluso importar algún archivo o la opción que más me gusta, el tema del dictado. Así que vamos a empezar con un nuevo documento y aquí vas a ver que hay muchísimas opciones. O sea, es que todo esto de aquí serían todas las opciones que nos permite realizar. Pero en sí, como ves, es una página en blanco. Yo esta aplicación no te la recomiendo si no tienes un teclado aparte para conectar con el iPad. Yo en mi caso estoy utilizando este de la marca Junshi, que la verdad es que me encantó el concepto este de la máquina de escribir, lo tenía ya más que visto antes de comprarme el iPad y por lo tanto tenía muchísimas ganas de probarlo. Sinceramente me he guiado bastante por la estética, ya que es muy bonito este tipo de teclado, pero vaya que no solamente sirve como objeto de decoración en casa, que ahora mismo lo tenemos aquí en el comedor, sino también, por ejemplo, tenerlo siempre a mano, va por Bluetooth, lo conectas y listo. Yo te recomiendo que utilices cualquiera, tienes desde las opciones de Logitech o cualquier otro teclado que tengas en casa con conexión Bluetooth para poderlo conectar, como bien digo, al iPad. Imaginemos que no tienes un teclado, hay una opción que me encanta que es el dictado. Y es que verás que una de las opciones que trae es esto que pone New e Insert. Estas dos opciones son de dictado y están incorporadas dentro de la aplicación, lo cual si yo hago clic en New, empezaría el dictado. Podéis seleccionar el idioma que queráis y como veis, me he equivocado, empezaría el dictado. Una vez tengamos toda esta frase construida o todo lo que queramos decir en nuestro iPad, por ejemplo, imagínate que quieres hacer el journal y quieres mejor explicarlo en voz, pues lo podrías hacer de esta forma. Una vez lo tengas, simplemente le damos a Create y automáticamente todo lo que has dicho, narrado, se habrá puesto aquí. Es verdad que hay cosas que a lo mejor no coge del todo bien, pero la gran mayoría puedes leerlo en pantalla, lo ha cogido muy bien. Además respeta las mayúsculas, está muy bien. La tipografía se puede cambiar de una forma rapidísima, sé que me lo vais a preguntar, simplemente le damos aquí a las dos As y aquí podemos seleccionar lo que queramos, pues el tema, ¿no? Si lo queremos light o dark y además aquí la tipografía. Le damos aquí y encontraríamos todas aquellas tipografías que hayas tú instalado o que se encuentren ya en nuestro propio iPad. La siguiente aplicación también está enfocada a esa productividad, pero es verdad que no es una aplicación de escritura, sino más bien el complemento perfecto para una aplicación de escritura, como podría ser Notion en tu ordenador. Estoy hablando de hacer pomodoros y es este de aquí que se llama Focus Keeper. Es una aplicación súper sencilla, ya sabéis que yo suelo utilizar este tipo de aplicaciones pues para registrar cómo estoy trabajando, cuánto tiempo estoy dedicándome a una tarea. Y esta aplicación en concreto me ha gustado mucho porque es súper sencilla. La opción principal que yo destaco es el pomodoro, ¿no? Digamos, pues este cronómetro que podemos ir cambiando el tiempo que queremos de pomodoro. Los tomatitos implican pues cuántos pomodoros vamos a realizar. En este caso son 4 focus. Cuando acabe el pomodoro empezaría el break. Y cuando lo acabes, volvería otra vez al focus. Lo interesante de esta aplicación es esta opción que tenemos de añadir las tareas, ya que aquí podemos ver un calendario súper minimalista y qué tareas queremos hacer hoy. Para añadir una simplemente tenemos que darle al más y como veis aquí es donde ya empezamos a ver esas opciones de pago. Pues podrías hacer que sea una tarea que se repita. Aquí podríamos poner el nombre de la tarea y por aquí indicaríamos el icono en caso de que quieras, ¿vale? Una vez hecho esto, se nos pondría aquí ya la tarea y ahora en Pomodoros podríamos seleccionar qué tarea queremos realizar, lo cual está genial porque podemos crear diferentes tareas y que sea mucho más sencillo ir haciendo una que otra para tenerlo más organizado. Así que esta aplicación le doy mi aprobado, me ha gustado mucho, además la estética como veis es súper minimal, me gusta un montón. Vamos con mi aplicación preferida que últimamente he visto que es increíble, sinceramente, y me ha hecho replantearme el usar o no Structured, que si eres suscriptor habitual del canal sabes que yo pago la suscripción de Structured y que es una de mis aplicaciones preferidas porque me lo sincroniza todo, recordatorios, el calendario y además, pues bueno, es como una especie de timeline donde vas viendo todas tus tareas. Pues bien, te traigo la competencia directa o la aplicación que a mí me ha hecho replantearme el pagar o no Structured y es Sorted. Bienvenido a Sorted, esta es la aplicación que te juro
que me encanta. O sea, primero de todo, he de decir que tienes 14 días de prueba gratuita, nada más tú te registras. Empiezas la aplicación, te la descargas y ya tienes los 14 días. Puedes probarla a full, ¿vale? Es decir, como si lo hubieras comprado. Y después de esos 14 días, que yo no sé ya cuánto debo llevar, déjame mirarlo, mira, me quedan 12 días, bajarías otra vez a conseguir la opción estándar, ya lo estáis viendo en pantalla, ¿vale? Como bien he dicho, para mí sería la competencia de Structured porque literalmente hace lo mismo que Structured, pero estéticamente a mí me parece más bonita. Primero tendríamos aquí un calendario, el cual está sincronizado con el calendario de iCloud, es decir, el calendario que tenemos en el Mac, en el iPhone y en el iPad en este caso. Vaya, el calendario de Apple. Eso nos permite que todo esté sincronizado. Por lo tanto, si hacemos clic en el más, podemos añadir o bien una tarea o bien un evento. En el caso de que añadáis un evento, esto está sincronizado, como bien he dicho, con el calendario de Apple. Por lo tanto, aquí podemos ver todos nuestros calendarios que hayamos creado en este calendario de Apple que te estoy mencionando todo el rato. Esto está genial porque si la creas aquí, automáticamente se te va a sincronizar con todos tus dispositivos. Repito, estos 14 días gratis, luego habrá que pagarlo. Si queréis mejor una tarea, lo podríamos añadir en entrada o si tenéis más listas, porque podéis crear más listas, podéis añadirla a la lista que más se corresponda. Además, también podéis añadir etiquetas, podéis crearlas directamente desde aquí o si no, añadir una etiqueta que ya hayáis creado. Hasta aquí todo correcto. Y en el caso de que tengas algunas tareas programadas para hoy, estarían dentro de entrada. Si os acordáis, Structure también estaba sincronizada con la aplicación Recordatorios, pues esta aplicación también. De hecho, lo único que tenemos que ir es aquí a Integraciones, Recordatorios y tenemos que añadir desde donde lo queremos importar. Lo que pasa es que solamente podemos añadir una sola lista de recordatorios. Si yo, ¿veis? Añado otra, me dice no, solo una. Esto es lo que un poco me falla, pero realmente si tú solamente tienes una lista de recordatorios te va a ir genial. ¿Por qué te digo esto? Porque al final los recordatorios serían como tareas y en el calendario más eventos. Así que es una aplicación para todo y me flipa. O sea que yo esta, de momento la estoy poniendo a prueba, me está gustando un montón. También estoy pendiente de crearme un todo en uno en Notion, entonces tengo que ver un poco cómo integro todo esto, pero si te tuviera que recomendar una aplicación para gestionar tus tareas y que estuviera sincronizada con todos tus dispositivos, esta es la mejor que he probado estos días. Vamos con algo menos común y es Figma. No sé si sabes lo que es Figma, es una aplicación pensada más para diseñadores UX, UI, sobre todo para hacer prototipado. Pero, además, es una aplicación súper completa, gratuita, que creo que solamente pagas en caso de querer hacer equipo, pero de forma individual es 100% gratis. Tienes opciones mucho mejor que Canva, para que me entiendas, pero es que además es colaborativa, está genial, ¿vale? Es la aplicación que más utilizo yo a la hora de, por ejemplo, diseñar mis wallpapers, todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Pues que muchas veces decimos, venga, vamos a ponernos Figma en el iPad porque estaría genial poder dibujar, poder tal. Y no encontramos esa aplicación porque no existe. Tenemos Figma Miro, que es básicamente el poder probar ese prototipo en el dispositivo que tú hayas elegido, iPhone o iPad. Pero existe una aplicación que yo no sé si esto es pirata o quién la ha creado, que se llama Figurative, que literalmente es Figma. O sea, es que literalmente es la misma aplicación. Tú ahora mismo puedes dibujar aquí, puedes poner texto, puedes poner lo que tú quieras, ¿vale? Para dibujar se hace así. Tú puedes dibujar que literalmente estoy viendo lo mismo en el ordenador. Entonces está genial. De hecho, te lo voy a demostrar. Yo ahora mismo me vengo aquí, tengo el ordenador delante, me vengo donde yo en teoría estoy, en el iPad, y bueno, ahí me veis, ¿vale? Y puedo cogerlo, moverlo. De hecho, yo aquí puedo ponerle anotaciones, puedo hacerle un corazón. Y además lo mejor de todo es que este dibujo es vectorial, como puedes ver. Esto es un poquito más técnico, la gente que no sea diseñador ahora mismo estará flipando, pero que lo sepas, que si eres diseñador o te dedicas a algo relacionado con ello, Figurative es la aplicación de Figma para iPad. Vamos a entrar ahora en la categoría de dibujo, más creatividad o incluso productividad en mi caso. Y es que te voy a enseñar cuál es la aplicación por excelencia para mí, que no es Procreate y es Adobe Fresco. Para mí, Adobe Fresco es la mejor aplicación para dibujar, para creatividad. Digamos que es una especie de Photoshop, pero adaptada al dibujo. Es decir, que tienes las herramientas como sería en Procreate, ¿no? Pues para dibujar, para crear, pues contenido de dibujo. La estética en sí yo la destaco como si fuera Photoshop, o sea, literalmente es lo mismo, ¿vale? Entonces lo único que tendríamos que hacer es, por ejemplo, añadimos un post de Instagram, este es el tamaño exacto, y como veis, es que es muy sencilla. Aquí tendríamos los pinceles, es que están geniales, o sea, yo por ejemplo puedo coger el de boceto, a este mismo, carboncillo, y como veis, puedo empezar a dibujar. Lo mejor es que es 100% gratis, porque está dentro de Adobe, pero sí que habían algunas funcionalidades, ahora mismo no te sé decir qué,
de pago. Pero se puede exportar en PDF, en JPG, en PNG, y esto es posible porque va a capas. Y es que aquí podemos ir viendo las capas. Tenemos el fondo y tenemos la nueva capa que hayamos añadido. Para crear más le damos aquí y podríamos seguir. ¿Qué nos permite tener más capas si no eres experto en la materia? Pues básicamente que si yo quiero borrar el de debajo, hacemos clic en la capa y podemos borrar sin que se borre lo que acabamos de dibujar, para que me entiendas. ¿Cómo lo podríamos aplicar realmente un uso diario esta aplicación? Pues por ejemplo, si te dedicas a las redes sociales y quieres hacer un post un poco más creativo, como yo hago, de poner letras en tus fotos, podrías añadir aquí la foto perfectamente desde aquí, añadiríamos la foto y podríamos dibujar con el lápiz que tú quieras, ¿vale? Y si no te gusta ninguno, ojo que a mí me encanta esto, si no te gusta ninguno, podrías hacer así y puedes recrearlo tú. Por ejemplo, más espaciado, menos espaciado, el ángulo hacia donde quieres que se dibuje, podríamos hacer que la dinámica de la forma... O sea, puedes crear literalmente tus lápices, tus herramientas y también marcar en favoritos los que más te gusten. Yo tengo estos en favoritos porque son literalmente los que más uso, pero me flipa muchísimo este tipo de aplicaciones. Así que si estabas buscando una tipo Procreate, pero que fuera gratis y además del paquete Adobe, que eso lo que implica es que lo tienes todo sincronizado en la nube de Adobe y por lo tanto lo puedes tener también en el Mac, igual que lo que te acabo de enseñar de Figma. Entonces esto es genial y si estabas buscando eso, pues que sepas que yo utilizo Adobe Fresco y va genial. La siguiente aplicación que te voy a enseñar es Effect. Es esta de aquí que te voy a abrir ahora mismo. ¿Y qué es esto, Judith? ¿Qué es esto? Pues es una aplicación para crear wallpapers, pero de una forma diferente, fácil y que lo puede hacer cualquiera realmente. Primero tendrías que elegir como qué te gusta, ¿no? En plan, pues mira, este me encanta, vale. Y a partir de aquí, como si se tratara del editor de fotos de tu iPhone, tienes que ir haciendo tu wallpaper. Es una forma dinámica, entretenida, de poder crear algo único, porque realmente, aunque te lo den hecho, no creo que hayan dos iguales. Por ejemplo, si lo queremos más lento, más rápido, me dirás, pero si es un wallpaper, ¿por qué se mueve? Porque a la hora de descargar, podemos descargarlo, en caso de que paguemos la aplicación, de forma animada. En este caso, además de esto, es un boceto infinito. Por lo tanto, yo puedo hacerlo pequeño, puedo hacerlo grande. Atención, grande me flipa. También me puedo mover por todo el tablero, porque si no me gustan estos colores, me puedo mover. Lo voy a poner sin movimiento porque no lo vamos a descargar con movimiento. Y ahora ya se trataría de que investigaras todas las opciones que nos permite hacer. Pues por ejemplo, así a mí me gustaría. Después podemos ir creando así me flipa. A mí la verdad es que me gusta muchísimo hacer este tipo de wallpapers. ¿Qué os parece? Me parece una aplicación súper chula. Simplemente ahora le daríamos aquí, le diríamos qué formato queremos. El free es el normal, el wallpaper como para tu iPhone, por así decirlo, pero también podríamos, en caso de pagar esta aplicación, tenerlo en todos estos formatos. Yo te recomiendo que lo exportes en el free y luego ya lo recortes tú o intentes hacer algún apaño. Pero vaya, me parece una aplicación súper entretenida y muy buena para gente que se dedique a hacer wallpapers. Creo que os va a flipar. Y las siguientes dos aplicaciones las quiero unificar porque son para pintar. Una porque me relaja y la otra porque me parece que tiene los mejores pinceles que he probado nunca. La primera es Sketches. Esta para mí tiene los mejores pinceles y te voy a enseñar, por ejemplo, cosas que podrías hacer. Es verdad que no la pago y por lo tanto, si quieres añadir otra cosa, paga. No es que sea muy cara, son 7 euros y creo que la voy a comprar porque fíjate la fluidez, todo, es que es increíble este tipo de pincel. El que más me gusta a mí, por si me lo preguntas, es este de aquí, el de pastel, porque me encanta hacer mis miniaturas con este estilo, no sé cómo se llaman, yo cuando estudiaba arte se llamaban pastel, pues es como si lo hubieras cogido y literalmente hubieras escrito, es que están muy bien y es bastante realista, pero dentro de lo que cabe también es digital, ¿vale? Ahora os voy a enseñar otro que es 100% realista para que me entiendas esto que acabo de decir, pero es que me flipa. Así que si queréis una aplicación así más creativa con los mejores pinceles, no tanto como Adobe Fresco, por ejemplo, antes te lo recomendaba, sería más técnico. Y digamos que tiene muchísimas más opciones como el recorte, el poder escribir con tipografía, me refiero, no a poder escribir a mano. Es como si fuera Photoshop, pero para iPad y más enfocado al dibujo. Pero este tipo de aplicaciones, en este caso Sketches, es que es increíble lo que podemos llegar a conseguir. No solamente a nivel de dibujos, sino a nivel de herramienta, me parece súper
buena. Así que yo, si tuviera que comprar una aplicación de dibujo, sería Sketches. Además, como digo, vale 7 euros, así que es bastante económica. Y por último, la aplicación que te quiero recomendar es nada más y nada menos que Artset, que seguro que la has visto en redes sociales. Bueno, te voy a enseñar un poco el por qué digo esto, y es que esto obviamente yo no lo he hecho, ¿vale? Ni esto tampoco, esto ya te viene de sí, pero vamos a crear uno nuevo. Esto tiene las mejores herramientas realistas de dibujo para iPad, o al menos las que yo he probado. Y es que podemos crear, es que mira qué fuerte, o sea, podemos pintar como si literalmente fuera a óleo, o sea, es que fíjate. Y lo mejor es el cómo se difumina con otros colores o cómo se hacen las mezclas cromáticas. Por ejemplo, el amarillo, si yo pinto encima, hace literalmente la mezcla. O sea, lo estáis viendo, ¿verdad? O sea, es que es increíble. Literalmente como si yo lo estuviera haciendo en un papel o en un boceto literal en la vida real. A nivel de herramientas tendríamos estas, que me parecen increíbles, además el formato tan realista me flipa, pero es que además podríamos ajustar cada herramienta. Y no solo eso, a nivel de color tendríamos, fijaros, es que me flipan, las acuarelas, no sé cómo decirlo, como el botecito de pintura que podríamos comprar en una tienda de pinturas, pues lo tendríamos aquí, fijaros la cantidad de colores. Además, también podemos encontrar colores así como con glitter, con purpurina. Por ejemplo, este azul me flipa, mirad, para que me entendáis a lo que os digo de pintura hiperrealista. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado esta agrupación de aplicaciones, espero que hayas descubierto aplicaciones nuevas. He intentado, como bien he dicho al principio, que fueran poco conocidas o al menos de las que encontré en su día, las que más me han llamado la atención y sobre todo eso, que no fueran tan conocidas como las típicas que podemos encontrar de alguien que nos recomiende una aplicación para iPad o las típicas de la App Store. Yo de verdad espero que te hayan gustado y aquellas que más te hayan encajado con lo que tú le podrías dar utilidad al iPad, pues las descargues y las pruebes. Todas son gratuitas, a pesar de que obviamente todas tienen también opciones de pago, pero en sí todas las puedes descargar de forma gratis. Y nada, déjame en comentarios cuál es la que más te ha gustado. Un besito muy fuerte y nos vemos en los próximos vídeos.